El centro neurálgico y sus asuntos internos, parte 2. Hace unos días venía un pensamiento a mi cabeza, venía un pensamiento a mi mente, y venía un pensamiento que después tuvo un desarrollo, y parte de ese desarrollo es lo que venimos hablando desde hace unos días a la fecha, unos cuantos días a la fecha. Y este pensamiento se trataba de lo siguiente, y lo voy a leer textual de cómo vino. Ya no se trata de decirles qué hacer a las personas, ya no se trata de decirles qué hacer. Antes los gobiernos de la tierra marcaban mucho el qué hacer, pero ahora han descubierto una nueva manera de manipular las mentes, de manipular las voluntades principalmente. Yo a veces pienso cuando las personas dicen el 666, ¿qué será el anticristo? ¿Qué será la marca? El 666, según la escritura, es número de hombre, ¿sí? Y será tatuado en la mano y en la frente, o sea, en el pensamiento y en la acción, en el intelecto y en la acción. Se vulnerará la voluntad a través de vulnerar el intelecto para que las personas accionen conforme a lo que se necesita. Y no estamos lejos del 666, no es un chip que te ponen con una vacuna, no es algo que va a venir. El 666 ya está entre nosotros. De hecho, Pablo dijo que ya estaba en funcionamiento este ministerio. Y ya está entre nosotros porque todo está operando para vulnerar nuestra conciencia, nuestra manera de pensar, nuestra inteligencia, que es un tema que vamos a tratar hoy, y para vulnerar de esa manera la voluntad. Entonces este pensamiento que venía a mi mente comenzaba diciendo, ya no se trata de decirles qué hacer, se trata de que no puedan conectar lo que saben, que lo que saben se vuelva su Dios. Ahí estamos con el 666. Que lo que saben se vuelva su Dios. Que lo veneren al punto de hacerlos sentir importantes. Se trata de que crean que piensan. Que creen que piensan. Cuando el truco es que hagan y piensen como nosotros queremos. Y yo entendí que este no era un pensamiento de un loquito que andaba por ahí, sino que era un pensamiento de lo que en el aire está. No se trata de que ahora vengan y te digan lo que tenés que hacer. Basta un truquito que es llenarte y llenarme de información para que no puedas ni yo pueda conectar esa información y de esa manera estar tan desorientados que termina todo ese lío de información hacerte y hacerme hacer lo que el sistema necesita que hagamos. Y no la iglesia, pero los creyentes no escapamos a esta realidad. Por eso es importante que si estás ahí, pongas todos tus sentidos en lo que vamos a desarrollar hoy y que puedas profundizar conforme a lo que venimos desarrollando. Porque es necesario que podamos empezar o que continuemos o que determinemos vivir con la claridad que el Padre está trayendo a este tiempo para que, como dice la Escritura, no seamos niños fluctuantes llevados por cualquier viento de doctrina. Y para eso es necesaria la corrección del cuerpo, para que no te lleve para cualquier lado cualquier viento de doctrina. Todo lo que hablamos desde este púlpito, todo lo que hablamos desde este lugar es en función de estar trabajando para que el cuerpo de Cristo sea una realidad en la tierra. Ya es una realidad desde Dios, ahora tiene que ser una realidad en la tierra. Inteligencia no es tener mucha información. Inteligencia no es saber mucho. Tener mucha información nos hace estar informados.
pero no significa que aquel que tiene mucha información es inteligente. Tiene una cantidad de información acumulada. ¿Qué es la inteligencia? Inteligencia es poder conectar la información. ¿Para qué? Para realizar una acción. Eso es la inteligencia, es conectar la información de una manera consciente para realizar una acción determinada. Ahora bien, esa es la inteligencia, la definición, o de esta manera podríamos definir inteligencia. Sin embargo, la Biblia nos habla de una inteligencia que es espiritual. Y la encontramos en Colosenses 1:10. Yo voy a leer un poquito antes para entrar en contexto. La carta a los Colosenses, en esta parte, Pablo le está hablando a ellos acerca del amor que les llegaron noticias a él que tenían los unos por los otros. Entonces, en un momento de la carta dice, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, o sea, cómo se manejaban los colosenses en amor, no cesamos de orar a vosotros, de orar por vosotros, y de pedir que sean llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Ahora, ¿para qué? Para que anden como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Ustedes observen que el apóstol Pablo no está diciendo acumulen información para crecer en el conocimiento de Dios. El apóstol Pablo está diciendo que él ora para que los colosenses sean llenos del conocimiento de la voluntad de Dios. Pero ¿cómo van a llegar al conocimiento de la voluntad de Dios? Con inteligencia espiritual. Y una vez que la inteligencia espiritual es una realidad en ellos, van a poder hacer la voluntad de Dios, como dice acá, agradándolo en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Ahora, la palabra que acá usa el apóstol, la palabra inteligencia que acá usa el apóstol, la vamos a unir, ya que estamos hablando de unir pensamientos, con otra recomendación que el apóstol Pablo le da a su discípulo amado, a Timoteo. En 2 de Timoteo 2:7, en esta carta, Pablo le dice, considera lo que te digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Esa palabra entendimiento es la misma palabra que cuando Pablo le dice a los colosenses que abunde la inteligencia. También Pablo, en Efesios, o a los Efesios, en la carta a los Efesios, en el 5:17, les dice, así pues, no sean necios, sino entiendan cuál es la voluntad del Señor. Le está dando Pablo acá el mismo sentido. El mismo sentido. No sean necios, o sea, sean inteligentes espirituales. Sean inteligentes espirituales para poder entender la voluntad del Señor. Y acá quiero hacer una salvedad. Entender la voluntad del Señor. ¿Y por qué empezamos diciendo que la inteligencia no es un cúmulo de información? ¿Es mala la información? No, la información es buena. Si yo me sé la Biblia, ¿puedo hacer la voluntad de Dios? Sí y no. Porque si yo sé todos los versículos, dónde está cada versículo, pero no puedo conectarlos para ejecutar lo que Dios necesita hoy, significa que yo lo que tengo que orar es para que el Padre despeje mi mente, despeje mi cerebro y yo pueda obrar con inteligencia espiritual. Si yo tengo mucho entendimiento, mucho conocimiento, pero me quiebro ante la primera situación que tengo adelante, no puedo manejar mis enojos, no puedo manejar mis temores, no puedo manejar mis caprichos, no puedo manejar mis miedos. Me angustio con situaciones simples de la vida, cosas normales
que tendrían que solucionarse con el gobierno de Cristo desde mi interior hacia afuera. Amados, si yo soy una persona que no puede conectar los pensamientos de Dios, yo tengo que buscar inteligencia espiritual. ¿De qué se trata la inteligencia espiritual? Inteligencia espiritual. La palabra inteligencia acá es sínesis. No importa, no te cambia la vida. Pero sí lo que significa razonamiento sintetizado que une verdades implícitas para la comprensión. Es un razonamiento sintetizado. ¿Por qué es un razonamiento sintetizado? Porque yo no puedo estar ante las situaciones que se me presentan evaluando, pensando. O sea, automáticamente, si yo estoy operando en la inteligencia espiritual, yo conecto los pensamientos. También, dentro de la raíz de esta palabra, esto conecta los puntos a través de un razonamiento inductivo, santificado, o sea, hecho bajo Dios. Eso es lo que hace la inteligencia espiritual, es conectar los puntos a través de un razonamiento inductivo. ¿Por qué inductivo? Lo inductivo es algo que es inducido, es llevado a. Nosotros no podemos separar, por eso tenemos que conectar lo que estamos hablando de lo que el Espíritu dijo en su momento y sigue diciendo, es andad en el Espíritu. Entonces, andar en el Espíritu es conecten los pensamientos que el Espíritu les habla de una manera que es inductiva. El Espíritu los va a inducir, por eso pone el querer como el hacer según su buena voluntad. ¿De qué se trata entonces? Se trata de conectar pensamientos del Espíritu para tomar decisiones según lo que el Espíritu necesite. De eso se trata la inteligencia espiritual. Conectar pensamientos del Espíritu para conectar decisiones según lo que el Espíritu necesite. A esto le estaríamos llamando hacer la voluntad de Dios. ¿Qué es hacer la voluntad de Dios, pastor? ¿Qué es hacer la voluntad de Dios, amados hermanos? ¿Qué es hacer la voluntad de Dios, amada iglesia? Hacer la voluntad de Dios simplemente es conectar los pensamientos de Dios y ejecutarlos de la manera que Dios necesita. Por eso es necesario trabajar, movernos en la inteligencia espiritual para poder conectar los puntos, cada pensamiento de Dios. La palabra de Dios está compuesta de sus pensamientos. Y cuando conectamos los pensamientos de Dios, podemos ejecutarlos. Eso es lo que hace una computadora. Conecta información y ejecuta. Nosotros somos computadoras programadas por Dios para conectar según lo que el Señor determina que tengamos que ejecutar. Ahora, ¿cuál es el punto de las tinieblas? ¿Cuál es su eficacia? ¿Cuál es la eficacia de las tinieblas en contra del propósito eterno de Dios? ¿Cuál es la eficacia de las tinieblas en contra tuya y en contra mía? ¿Para qué operan las tinieblas? Las tinieblas no operan para endemoniarte. El quedarme endemoniado sirve para, pero no es te endemonio porque tengo ganas de endemoniarte, porque soy malo y me gusta hacerlo. No. ¿Para qué las tinieblas generan más y más tinieblas? Las tinieblas, la función es que no podamos conectar los pensamientos de Dios. Esa es la función de las tinieblas. Las tinieblas no tienen problema que vos te congregues, no tienen problemas en que vos te sepas la Biblia de tapa a tapa, es más, le encanta que lo hagas. Las tinieblas no tienen problema en que manifiestes dones, no te van a frenar si sos liberador ambulante
o sanador ambulante, o predicador ambulante. Las tinieblas no tienen problema con eso. Hacé toda la religión que vos quieras, manifestá todo lo que vos quieras de dones, no hay problema. Las tinieblas no tienen problema con eso. El punto de las tinieblas, donde lanzan persecución, es cuando ven que vos y yo podemos conectar pensamientos de Dios. Pero no es en tu contra ni en la mía. Es para retrasar el propósito eterno de Dios. Todo lo que utilicen las tinieblas, personas, situaciones, lo que te ocurra, todo es en función de que vos y yo operemos en una urgencia, en reacciones irracionales, reacciones humanas, para que no operemos en reacciones divinas. Por eso, uno de los propósitos de las tinieblas es correr a las personas de las congregaciones. Cuando una persona queda fuera de las congregaciones, las tinieblas cumplieron su fin, porque en el único lugar que opera la mente de Cristo es en las congregaciones que están sumadas a la iglesia, al propósito eterno de Dios. Cuando opera la mente de Cristo, ya las tinieblas no tienen manera de llegar. Lo que pasa cuando empieza a operar la mente de Cristo es que se produce una libertad. ¿Cuál es la libertad? Libertad para poder pensar conforme a lo que Dios necesita. Nosotros fuimos librados en la cruz para poder ejecutar todo lo que Dios necesita que ejecutemos. Por eso Dios nos sacó la carga, le sacó el poder al pecado y le sacó todo poder hasta la muerte. ¿Sabés por qué le sacó el poder a la muerte? Para que vos y yo no le tengamos miedo. Porque el miedo a la muerte lo que hace es detenerte ante una situación, ante lo que estamos viviendo, una pandemia, te detiene, te frena, te hace pensar demasiado en qué te va a pasar. Entonces viene Dios y dice, no le tengas miedo a la muerte, si te morís vení conmigo, y listo, se termina acá la conversación. Y si te quedás es para servirme, y vas a hacer todo lo que yo te diga. Por eso las tinieblas van a operar siempre en función de que tengamos tanta nebulosa que no podamos conectar los pensamientos. Pero bienvenido al tiempo en el cual el Padre nos trae cada día más luz para poder conectar los pensamientos. Por eso todo lo que se haga por afuera de la iglesia, amado, todo lo que se haga por afuera de las congregaciones, eso está operando en tinieblas. Aunque sean sanidades, aunque sean milagros, aunque sean prodigios, porque todo lo que opera por afuera, opera en una mente nublada de tinieblas. El punto de las tinieblas es que no podamos conectar los pensamientos de Dios. Que la información que tenemos sea más importante que la acción por la cual se dio esa información. Y acá quiero hacer un stop, y nos tomaremos el tiempo que nos tengamos que tomar. ¿Por qué digo que el fin de las tinieblas es que la información que tenemos sea más importante que el propósito por el que se nos dio la información? Toda palabra de Dios es para alumbrar en función de una acción. Dios no alumbra para que vos te quedes, lo que dijo el Señor. No, Dios alumbra para que haya una acción. Él dijo, sea la luz, y arrancó a trabajar. O sea, nada es alumbrado para que se quede como está. Nada es ordenado para que se quede ordenadito y nada más. Es alumbrado y ordenado en función de una acción. Por eso cuando Dios alumbra, trae todo en esa luz lo que se necesita para ejecutar lo que la palabra está diciendo. Que yo lo quiera hacer o no, ya son dos temas diferentes. Que yo prefiera, cuando Dios alumbra, cerrar los ojos a mi propio entendimiento, ya es otro tema, no tiene nada que ver el Señor ahí. Pero cuando Dios alumbra es porque quiere realizar una acción con la palabra que está alumbrando. Si yo me enamoro más de la información que de la acción, yo tengo un grave problema, porque estoy operando en una mente que no es la de Cristo. Estoy operando en mi propia inteligencia. Estoy operando en una inteligencia animal y diabólica. Pero cuando yo soy alumbrado y me dispongo a hacer aquello para lo cual la luz fue enviada,
amados, yo empiezo a trabajar y a vivir y se empieza a profundizar en mí la inteligencia espiritual. Y ahí puedo conectar para hacer la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Ahora, si cuando yo recibo toda esa información no me predispongo a vivir conforme a lo que la luz necesita, eso queda en información y la información me empieza a llenar el alma y la cabeza de tinieblas. El cerebro queda en tinieblas, aunque tenga información. Dios no da información gratis. Dios, cuando da información, es para que se haga algo. Días pasados, yo veía una película malísima, por eso no les voy a dar el nombre, pero de todo uno saca algo. La trama era que el planeta Tierra había sido golpeado por un meteorito gigante y lo sacó de eje. Sacó al planeta de su eje, o sea, lo dio vuelta. De estar así, quedó así. Los polos quedaron a los costados. Y el resto de la Tierra quedó, el este quedó en el norte, el oeste quedó en el sur. Así, para que ustedes se den una idea. No solo la sacó de eje, sino que en el golpe la arrastró. La sacó de eje y de órbita. Y la sacó de la atmósfera, se la llevó puesta. Eso generó un montón de problemas que empezaron a acontecer, porque dentro de la película empezaron a haber terremotos donde no había terremotos, tsunami donde no había tsunami. Empezaron a pasar acontecimientos muy destructivos y era fuera de control, no se podía hacer nada. Los científicos no podían hacer nada. La Tierra, al no estar ahí metida en su órbita o en su atmósfera, corría el riesgo, y de hecho pasaba en la película, que cualquier asteroide entraba y hacía un desastre. Entraban los asteroides, caían y hacían bombas nucleares, tremenda destrucción. Y bueno, sumado a los desastres naturales que se generarían en la Tierra por girar rápido, fuera de control y a contramano. Después encontraron la solución, y la solución era generar una explosión nuclear en una punta de la Tierra para que la Tierra vuelva a su eje, a su órbita y a su atmósfera. El pecado le pegó un golpe tal al hombre que lo arrastró de su órbita, de su atmósfera, y lo dejó dando vueltas sin saber cómo conectar todo lo que estaba dentro. O sea, el pecado hizo así y encima te hizo correr a velocidad. Y a mí. Eso fue lo que produjo el pecado en el hombre. El golpe dejó al hombre con los sentidos embotados, sin capacidad de reacción y sin capacidad de poder pensar por sí mismo. Así dejó el pecado al hombre, y así queda el hombre cuando sigue operando en la naturaleza caída, en la naturaleza de pecado. Este mundo está como está porque el pecado le pegó tal trompada al hombre que lo dejó fuera de órbita, pero con una conmoción interior tremenda, desastres tremendos adentro del hombre. Y eso ocurrió en el alma, pero también ocurrió en el cuerpo. A eso le llamamos que el hombre murió. Se separó de Dios, se separó de su órbita, salió de su atmósfera. Entonces quedó propenso a cualquier ataque exterior. El hombre recibió una conmoción interior y exterior. Lo golpearon de afuera y lo desordenaron de adentro. De afuera lo corrieron y de adentro lo desordenaron. Al hombre se le quitó la capacidad de unir los pensamientos de Dios, dándole la posibilidad de acceder a su propia inteligencia. Por eso dice que cuando Adán y Eva muerden el fruto, les fueron abiertos los ojos. Accedieron a su propia inteligencia. Quedaron, el hombre con el pecado, quedó en estado de irracionalidad y de necedad.
el hombre quedó necio. Si vos encontrás un necio, alguien que no puede conectar los pensamientos de Dios y que actúa de manera irracional, ¿qué es irracional? Hacer todo lo contrario a lo que Dios necesita que hagamos. Eso es irracional. Si vos encontrás una persona que está actuando en necedad y vos le decís lo mejor que te puede pasar es vivir en el propósito eterno, es que es una persona que todavía no se dio cuenta que le reventaron la atmósfera, lo sacaron y lo están arrastrando a una vida cada día más lejos de Dios, aunque sea creyente. Porque yo puedo estar dentro de las congregaciones, pero lejos de Dios. Pero si Dios está en mí, sí. Pero el tema no se trata, no estamos hablando de salvación, estamos hablando de cómo vas a vivir los últimos días de tu vida, que pueden ser los últimos 30, 40, 50, 60 años, no importa. Pero estamos hablando de cómo vamos a vivir la vida de ahora en más, o de cómo estamos viviendo la vida. ¿Y qué genera esta inteligencia? Inhibidores. Cuando la verdad de Dios quiere llegar al cerebro, sale del espíritu, quiere llegar al cerebro, se encuentra con inhibidores. ¿Y qué son los inhibidores? Bueno, acá vamos al título, por eso ahora empezamos a predicar. Son los asuntos internos que tenemos que solucionar porque son los que manejan nuestro centro neurálgico, son los que inhiben, los que detienen que la verdad pase a nuestro centro neurálgico, porque cuando pasa la verdad en formato de verdad y no de información, los inhibidores son astutos, hacen pasar la verdad pero en formato de información, y ustedes acuérdense, si pasó en información me dejó en la información, ahora si pasó como verdad demanda una acción, yo algo tengo que hacer con la verdad. Por si alguien no está familiarizado con el término inhibidor, vamos a definirlo. Inhibidor viene de inhibir. Ahí una revelación te estoy trayendo. ¿Qué es inhibir? Impedir o reprimir el ejercicio de facultades o hábitos. Prohibir, estorbar, impedir, suspender transitoriamente una función o actividad del organismo mediante la acción del estímulo adecuado. Y número 4, abstenerse, dejar de actuar. Eso es inhibir, hacer que alguien se abstenga, que deje de actuar. No servís para nada, te inhibieron. Pero después tenés la otra. Sos un grande, vos siempre vas a triunfar en la vida. Y cargas con esa mochila de que toda la vida tenés que triunfar. Te inhibe. Hay unos aparatitos que los usan los muchachos amigos de lo ajeno, que son inhibidores de frecuencia, así se llaman. Ellos apretan el botoncito y la alarma del auto deja de funcionar y los autos que tienen alarma electrónica, cerradura electrónica, se abren. Inhiben la alarma y abren el auto. Y lo investigué porque dice que el propósito, así arrancaba la definición, el propósito de los inhibidores de frecuencia es interrumpir las comunicaciones. Eso pasa con los autos, pero también pasa con los aparatitos, con los celulares. Cuando vos pasás por determinado lugar, te vas a dar cuenta que la señal empieza a fallar. O estás hablando por teléfono y de repente te empieza a sonar música. Porque quizás estás pasando por un lugar que es un lugar donde hay una concentración de personas que tienen que tratar asuntos que no los puede escuchar nadie. Entonces dice, como no es sencillo bloquear un aparato para que no se pueda comunicar con otro, la solución para impedir ese tránsito de información es muy sencillo. Miren cómo actúan estos inhibidores de frecuencia. Dice, introducir en la frecuencia indicada ruido. Le meten ruido a la frecuencia. Yo quiero hablar con Guido por teléfono y como no quieren que hablemos, que estemos comunicados, le meten ruido a la frecuencia. Dice ruido, información inútil
que sature la banda, impidiendo que la información verdadera llegue. Ah, amado, Dios nos escondió la verdad en todos lados. Meten ruido, música muchas veces, alta, información inútil para que la verdad no llegue. Eso es lo que hace el pecado en el hombre. Le mete, y pecado, recuerden que no es los delitos solamente. Pecado es todo aquello que conspira en contra del propósito eterno de Dios. Eso es lo que hacen las tinieblas, potenciar, tener información inútil. Amados, si yo tengo información sobre el Evangelio, pero no la estoy utilizando como Dios necesita, estoy en pecado. Los inhibidores no nos permiten conectar la información. Y si no conectamos la información, no podemos hacer la voluntad de Dios. ¿Qué nos priva hoy de ser testigos, accionando la revelación de la verdad? Los inhibidores, los asuntos internos que no hemos solucionado en nuestro centro neurálgico. El mayor inhibidor de este tiempo es el saber, es la acumulación de información. Las tinieblas se ocuparon de hacer que los creyentes acumulen información inútil durante años. Años de acumular información que no sirve para nada, aunque sea bíblica. Porque si yo no puedo conectar esa información y actualizarla conforme a lo que Dios hoy necesita, yo no estoy operando en la naturaleza que Dios necesita que opere. No estoy hablando de salvación, yo no te estoy mandando al infierno. Yo lo que estoy hablando es que no podemos vivir para manifestar el propósito eterno de Dios en la tierra. ¿Y cuál es el propósito eterno de Dios? Conectemos información, darlo a conocer al Hijo. ¿Cómo? De la manera que el Hijo necesita darse a conocer. Si hoy vendría Jesús a predicar al centro de cualquiera de las metrópolis del mundo, con el mensaje que predicaba hace 2000 y pico de años, fracasa. Pero es Jesús, hace milagros, Con el mismo mensaje fracasa. ¿Por qué? Y por eso acá estamos, actualizando la palabra. Que no negociamos el fundamento, pero la palabra necesita ser actualizada. Porque ustedes imagínense a Jesús. Voy a dar una dirección que conocen todos. El Congreso de Buenos Aires o el Obelisco. Parado en el Obelisco, diciendo, miren las aves del cielo, observen los lirios del campo. Imagínense la gente de la ciudad que en la vida pisó un campo. Jóvenes que hace años, o sea, la juventud actual conoció una quinta por foto, pero no, es raro que hayan pisado una quinta. Y que le digan, el sembrador salió a sembrar. Y parte cayó, y está pleno asfalto. Cuando no podemos conectar utilizando la inteligencia espiritual, hablamos de lo que no tenemos que hablar, porque Dios no necesita que hablemos de eso. Y abarrotamos a otros de información que para lo único que sirve es, como decía Pablo, para perdición de los oyentes, para discusión. Pero si no podemos conectar, no podemos trabajar en que esos pensamientos den el resultado que Dios necesita. Por eso veamos lo que Dios quiere decir hoy, sin negociar el fundamento. Nosotros somos voraces para incorporar información, porque tenemos esa estructura.
voraces para incorporar conceptos, información. Quiero escuchar a esto, quiero escuchar aquello, quiero escuchar lo otro, No nos damos cuenta que a veces eso está operando a favor del espíritu del siglo, a favor de que seamos embotados en los sentidos con tanta información. Hemos sido poco eficientes y tenemos que reconocerlo para edificar, para construir el gobierno del espíritu. Hemos sido muy eficientes para incorporar información. Yo me acuerdo cuando estaba esto de los dones. ¿Y cuál es tu don? ¿Y cuántos dones tenés? ¿Y cuántos dones vas a usar? ¿Y cuál es tu don redentivo? ¿Y cuál es el don que te caracteriza? ¿Cuál es el don predominante? ¿Cuál es tu temperamento? Un horóscopo. Se ha utilizado la oración como hechicería. Y yo te profetizo, y yo te decreto, ¿y Dios dónde está? Gente que no conectaba pensamientos, gente que usaba dones, pero no conectaba los pensamientos de Dios con los dones. ¿Saben qué es un gobierno del espíritu eficaz? Aquel que puede conectar el don con lo que Dios piensa. Y ahí ejecuta. Y la realidad de Dios se manifiesta en ese lugar, en esa situación. Por eso el Señor viene y le dice a los fariseos, muchachos, dejen de hacer oraciones largas. Ustedes hacen largas oraciones y creen que por eso van a ser oídos. Hagamos cadena de oración. Vamos a hacer cadena de oración. Amados, si lo que estamos orando no le va a dar la gloria a Dios, no va a alumbrar a las personas, la cadena de oración no sirve para nada. Digo porque en estos tiempos uno ve tanta gente pidiendo esto, pidiendo aquello, pidiendo lo otro. Pidamos lo que Dios necesita. Necesitamos. Yo te voy a decir lo que Dios necesita, no porque me arrogue lo que Dios habla, sino porque es lo que uno entiende que quiere el Señor, que el Espíritu está clamando en este tiempo. Despejen la mente de información y conecten la que tienen para que sean efectivos en la tarea que tengo encomendada para ustedes. Amados, el Evangelio no puede seguir siendo, si lo fue hasta hoy, y si no lo fue de acá en adelante, no puede seguir siendo o ser una filosofía. ¿Qué es la filosofía? El amor al saber. Saber mucho. El Evangelio no se trata de ser inteligentes. El Evangelio se trata de ser inteligentes espirituales. No se trata de agarrar los pensamientos de Dios con la astucia mía. Qué vivo que soy. Voy a hacer esto, voy a hacer aquello. No se trata de que el Evangelio me tiene que dar liderazgo porque yo soy bueno en lo que hago. No se trata que tiene que darme algo para que yo sea reconocido o adulado. El Evangelio se trata de que sea inteligente, espiritual. Se trata de conectar pensamientos del Espíritu en función de una acción que Dios quiere ejecutar. Una buena noticia, como es el Evangelio, es algo que se ejecuta, no que solo se proclama. Cuando proclamo, es información. Cuando ejecuto la palabra, esa palabra es vida. Y es vida en abundancia. Cada palabra que sale de nuestra boca, estoy hablando a los creyentes, a los que componen el cuerpo de Cristo. Si no sos creyente y no compones el cuerpo de Cristo, hacelo, porque esto que voy a decir es para que lo podamos implementar, porque más personas haciendo esto, más medida de Cristo va a subir o va a ser manifiesta en la tierra. Más inteligencia espiritual va a ser ejecutada. Cada palabra que decimos, cada palabra que sale de nuestra boca tiene que tener un fin. No se trata de hablar por hablar. El Evangelio no es un partido de truco.
Que hablamos para convencer al otro y mentirle por otro lado. El buen jugador de truco habla para que no se note que no tiene nada. Y que cuando hable mienta y el otro le crea y se someta al gobierno yéndose al mazo. Miren qué parábola. Decime si no estamos actualizando la palabra de Dios. Que no sabe jugar al truco, bueno, mire las reglas. El póker también, por si alguno. Se trata de un juego de cartas en el cual miento. Esa es la inteligencia humana, pero el Evangelio no es un juego de cartas. El Evangelio es que cada palabra que digo tiene que tener un objetivo determinado. Cuando Dios habla para algo que tiene que ver con su propósito eterno. Amados, el fin no puede ser saber. El fin del Evangelio no es saber, que yo sepa. El fin del Evangelio es que yo exprese. ¿Qué es expresar? Que la palabra que tengo deje de ser una palabrita y se transforme en verdad. Deje de ser información y se transforme en verdad. Entre saber y expresar, yo te voy a decir por qué tanta gente le cuesta la expresión. Entre saber y expresar hay una cruz. Entre saber y expresar hay una cruz. Y todos los inhibidores van a operar para que yo no vaya a la cruz y me quede con el saber. Por eso es importante resolver los asuntos internos que están deteniendo la expresión de Cristo. Porque si yo no voy a la cruz, Cristo no va a ser expresado. Antes de la cruz fue expresado Jesús, milagros, sanidades. Por eso cualquier hijo de vecino puede hacer milagros, pero expresar a Cristo está atrás de la cruz. Si vos querés expresar la vida de Cristo, tenés que saber que entre la expresión y lo que estamos predicando hoy, para que lo que estamos predicando hoy no quede en conocimiento y se transforme en palabra, tiene que haber una cruz. Esa es la acción. ¿Para qué alumbra el Señor? Para que la palabra te confronte o me confronte con la verdad que yo tengo incorporada por mi propia inteligencia, se derriben los inhibidores y yo tome la decisión de ir a la cruz. ¿Cómo se derriban los inhibidores? Con la decisión de que la palabra haga lo que quiera en mí. En pocas palabras, te lo voy a decir en argentino, poné la cabeza en la guillotina y que Dios haga lo que quiera con vos y conmigo. La expresión de la vida está cuando el saber lo transformo en palabra de Dios. Que sepa, que yo hable de lo que dijo el pastor, que yo publique placas en Facebook, que yo publique en mi estado de WhatsApp lindos mensajitos, que yo me sepa esta de tapa a tapa, amado, no logra ningún efecto. Lo que logra el efecto es cuando pasa. Eso es información. Cuando esa información es palabra, cuando paso la cruz. Ahí se transforma en palabra, ahí se transforma en expresión, ahí se transforma en impacto, ahí se transforma en vida. Ahí lo que está muerto resucita. Mientras tanto le grito de la cruz, lo que esté muerto, que viva, de atrás de la cruz. Y yo te declaro, y yo te profetizo, y yo le digo a la montaña que se mueva. La montaña se mueve atrás de la cruz. No sé, nosotros necesitamos urgente quitar todos los inhibidores que no nos permiten al día de hoy atravesar esa cruz, que no nos permiten ser testigos de la verdad. La palabra predicada, la información de Dios recibida, sirve para empujarnos hacia la cruz, porque ahí atrás está la verdad, dispuesta a ser vista, dispuesta a ser revelada. ¿Qué es la revelación? Es la verdad hecha acción. Necesitamos sacar los inhibidores que no nos dejan ver el espejo de la verdad.
salir de la comodidad de los mensajes aprendidos e ir a confrontarnos con el espejo que es la verdad. La verdad es un derribador de inhibidores. Y ya voy terminando con esto. Amados, la revelación de Cristo, la verdad de Dios, Cristo es la verdad de Dios. La revelación de Cristo es una realidad en nosotros, todavía puede serlo o no en nosotros, pero la revelación de Cristo es una realidad hace 2021 años. Días pasados mi hija me pregunta, papá, ¿qué es el Apocalipsis? Tanto escuchar sobre Apocalipsis, en estos tiempos todo el mundo habla de Apocalipsis. Y nosotros tenemos en la Biblia castellana un libro que se llama Apocalipsis, pero ese libro no se llama Apocalipsis. Ese libro se llama Revelación de Cristo. Y cuando mi hija me pregunta, yo le digo, pero ¿por qué querés saber? Porque quiero saber cuándo va a pasar. Entonces yo le digo, hija, el Apocalipsis, o sea, la revelación de Cristo, ya está pasando. Es una realidad para nosotros desde hace 2021 años. Cuando Él fue a la cruz, se abrió el velo para que nosotros tengamos libre acceso al Padre. El velo está abierto, el camino está para transitarlo. Necesitamos transitar ese camino. La revelación de Cristo ya es una realidad. El problema es que los inhibidores de nuestro centro neurálgico, nuestra inteligencia personal, no nos dejan verla. ¿Cómo resolvió el apóstol Pablo los problemas de los inhibidores de una vez y para siempre? Pablo hizo un curso. ¿Saben de qué se recibió Pablo? De lo que tenemos que apuntar a recibirnos nosotros si queremos vivir en la revelación de Cristo. Pablo hizo un curso y se recibió de débil. Y cuando se recibió de débil, resolvió el problema de los inhibidores de una vez y para siempre. Se cayeron los inhibidores. Dice que se cayeron las escamas de sus ojos. Se cayó todo lo que era Pablo. Y apareció lo que Dios era en Pablo. Por eso pudo decir, crucificado estoy juntamente con Cristo. Ya no vivo yo, ya no son mis inhibidores lo que me hacen vivir, sino que ahora vivo según lo que la verdad dice. Se recibió de débil. ¿Qué significa haberse recibido de débil? Que él declaró que todo lo que era cimiento de su vida pasada pasaba a ser obsoleto y sin valor. Todo en lo que Pablo había cimentado su vida pasaba a ser obsoleto y sin valor. Era inservible todo lo que sabía. Segunda de Corintios, capítulo 12, 8 y 9. Estaba hablando del famoso aguijón en la carne. Y no vamos a hacer una teoría de lo que era el aguijón. Primero, porque no tengo ganas de perder tiempo en eso. Y segundo, porque la Biblia no lo dice. Y si la Biblia no lo dice, porque no le importaba a Dios que nos enteremos de qué se trataba ese aguijón de Pablo. Y corresponde a su intimidad, así que no seamos chusmas, ¿sí? Pero dice que él le pidió 3 veces al Señor que lo libre de eso. Y otras tantas, o sea, 3 veces le he pedido al Señor puntual, pero otras tantas me ha dicho. O sea que Pablo le pidió 3 veces y el Señor le habló del tema varias veces más. Porque se ve que Pablo con la boca le pidió 3, pero con el pensamiento estaba todo el día en esa. Y el Señor le dijo, te basta mi gracia, porque mi fuerza, otra versión dice mi poder,
se realiza plenamente en lo débil. Con gusto, pues, dice Pablo, después de que Dios le dijo eso, anda a saber en qué vez le cayó la ficha, y sea nuestra oración que sea hoy la que nos caiga a nosotros para recibirnos de débiles. Mi poder, mi fuerza se realiza, se lleva a cabo plenamente en lo débil. Y Pablo dice, con gusto, pues, presumiré de mis flaquezas para sentir dentro de mí la fuerza de Cristo. Amados, si ustedes después leen la carta a los filipenses, Pablo habla de sus flaquezas. No eran las flaquezas, hoy estoy en la cárcel, hoy me van a matar, hoy me pegaron palazos. No, la flaqueza de Pablo, cuando le relata a los filipenses diciendo todo lo estimo por basura, esas eran las flaquezas de Pablo. Todo lo que a él le había llenado de conocimiento. ¿Y en función de qué? En función del conocimiento pleno de Cristo. Amados, ¿saben lo que logró Pablo? Al declararse débil y decidir ser débil, les recuerdo, débil es todo aquel que renuncia a lo que cimienta su vida en su inteligencia personal y se decide a vivir de acuerdo a conectar los pensamientos de Dios. Los pensamientos de Dios no van a conectar en la inteligencia del hombre. Los pensamientos de Dios conectan en la mente de Cristo. Cristo se los traslada al hombre en función de una acción que tiene que hacer la iglesia. O como iglesia. Pero ¿saben de lo que no estaba? O lo que no nos permite a veces disfrutar los inhibidores del amor de Dios. Porque la verdad es luz, pero es su amor. El centro neurálgico nuestro está muy interiorizado sobre el amor que nos tenemos a nosotros mismos. Nuestra voluntad conoce del amor humano, pero muy poco ha conocido sobre el amor de Dios. Y el amor de Dios no es, ay, Dios me abraza, me ama. No, el amor de Dios es un amor que sobrepasa la inteligencia humana. Por eso sobrepasa todo entendimiento. El hombre natural, quien opera en la naturaleza equivocada, no puede disfrutar el amor de Dios porque no le es revelado. Por eso necesitamos correr todos los inhibidores. Señor, ¿cuáles son qué está inhibiendo? ¿Cuál es el ruido? ¿Cuál es la música? ¿Qué es lo que está sonando más fuerte que la manifestación de tu amor en mí? Porque sé que estás produciendo tu amor en mí. Porque si Cristo está en mí, Dios está produciendo su amor en mí. Pero es un amor que que va a pasar, que va a ser una realidad cuando yo me deje vencer por ese amor. Porque ese amor no puede ser un acontecimiento histórico. Ay, aquella vez que yo fui a la iglesia, yo sentí el amor de Dios. Y cuando esa hermana, ese hermano me abrazó, ay, yo sentí el amor de Dios en él. Son acontecimientos históricos. Porque el amor de Dios es constante, actualizado, renovado, potenciado. Cada día es mayor. Cada día más claro lo voy teniendo. No puede ser un acontecimiento. El Señor entregó a su Hijo. ¡Oh, cuán grande amor! Pero ¿de qué te sirve saberlo si no lo podés vivir? Si vos tenés miedo a dejar lo que te hace bien por lo que Dios necesita, si vos le tenés miedo a las circunstancias presentes, si le tenés miedo al infierno, si le tenés miedo a cualquier cosa que te pueda hacer el hombre, si vos tenés miedo, es porque el amor de Dios no está operando. Si vos y yo tenemos miedo, el amor de Dios no está operando. Y si no está operando el amor de Dios, urgente, tenemos que ver que el Espíritu nos muestre a través de la verdad cuáles son esos inhibidores que no los están dejando operar. Porque este evangelio se basa en su amor. Es el fundamento.
Y este amor solo va a ser una realidad cuando te recibas y me recibas de débil. Cuando nos declaremos y vivamos como débiles. Los que permiten que la palabra... ¿Sabes quiénes son los débiles? Los que permiten que la palabra destroce sus argumentos y sus fortalezas. No comparan la palabra. No agarran y dicen la palabra y mi inteligencia. Sino que agarran la palabra. Y dicen, es la palabra y yo la voy a creer. Y no me importa nada. Es la palabra de Dios. Y yo voy con esa... No tengo nada, pero tengo la palabra de Dios revelada a mi espíritu. Tengo el amor de Dios funcionando conmigo. Cuando Dios tiene una persona así en sus manos, que se declara débil, que dice que toda su fortaleza, sus argumentos, todo lo que sabe, todo lo que cree, todo lo que opina, todo eso es débil, no sirve para nada. Dios a esa persona la termina de pulir, la envía y la sustenta en todo lo que esa persona necesita en función del propósito eterno de Dios en la tierra. Los débiles son los que están dispuestos a que la verdad sea la verdad. No que haya 20 verdades y me pongo a discutir. No, la verdad es la verdad. Los débiles van a comprobar y van a vivir el amor de Dios. ¿Y sabes qué? Lo van a dar a conocer. Lo van a dar a conocer. No va a haber demanda humana que pueda suplir ese amor. El amor de Dios está latente y listo para ser una realidad constante, actualizada en aquellos que estén dispuestos a romper el protocolo genético de funcionamiento. ¿Sabes qué es romper el protocolo genético de funcionamiento? Es decir, todo lo que sé me importa nada. A mí lo que me importa es lo que Dios sabe. Todo lo que tengo en mi memoria traumática, en mi memoria genética, que me ha hecho, en mi memoria adánica, que me ha hecho operar con mi inteligencia, la verdad, muy lindo hasta acá, te felicito, te doy un abrazo, besito y nos vemos para siempre. Hay un protocolo de funcionamiento que viene por genética. Hay dos protocolos que vienen por funcionamiento genético, el de los hombres y el de Dios. El de la inteligencia humana y el de la inteligencia espiritual. Yo determinaré qué protocolo sigo. Le preguntaba a alguien para que me afirme si los médicos para tratar determinadas enfermedades siguen un protocolo establecido desde un lugar. ¿Y saben qué? A veces ese protocolo termina siendo mala praxis. Porque el paciente necesitaba otra cosa. Pero por seguir el protocolo a rajatabla, el paciente se les termina yendo. Pero hay personas que no siguen el protocolo. Y esos médicos son los que salvan pacientes. Son los que salvan vidas. Amados, ¿qué les quiero decir? Hay un protocolo genético que este sistema te está llevando y me quiere estar llevando a operar. Aún el sistema religioso. El sistema religioso lleva a operar de una manera y todo lo maneja de acuerdo a un protocolo, a una estructura de funcionamiento. Pero los que saben salir de esa estructura y pasan a la estructura de Dios, voy a mencionar a lo que dije hace unos años, son como el viento, que sopla de donde quiere y va para donde no sabemos. Así son los nacidos del Espíritu, así son los débiles. ¿Quiénes son los débiles? Los nacidos del Espíritu, que no se adecúan a ningún protocolo y actúan conforme a lo que el amor de Dios en la situación que están operando les dice que tienen que actuar.
Esos son los que separan. ¿Cómo me hago débil? Bueno, primero decí que no sos fuerte. Y segundo, dejá, y yo debo dejar de autojustificarme. Los débiles son los que separan y dicen, para, basta con la autojustificación. Yo quiero romper el protocolo genético que traigo, porque mi familia siguió un protocolo genético. El país en el que vivo tiene un protocolo genético. El mundo en el que vivo tiene un protocolo genético que me hace funcionar. La naturaleza adánica tiene un protocolo genético, pero yo no me voy a justificar. Yo me paro y digo, Señor, yo quiero ser una brecha en ese protocolo. Y lo que tenga que ser será, Señor, pero yo quiero ser una brecha en ese protocolo. Yo quiero detener esa brecha generacional a mis hijos físicos, espirituales. No puede pasarle lo mismo que me pasó a mí. Yo tengo que detener el protocolo. Para eso estamos en esta generación, para que el protocolo genético se destruya y operemos conforme a lo que la naturaleza divina necesita que operemos. ¿Se acuerdan lo que les dije de la película? ¿Cómo se solucionaba el problema? Devolver la Tierra al eje y a la órbita. ¿Se acuerdan? Si no se acuerdan, se los reitero. Con una explosión nuclear en un punto determinado. ¿Saben que la regeneración, el nuevo nacimiento, fue esa explosión nuclear interna que volvió al hombre a la órbita que necesitaba estar, que es la órbita de Dios? ¿Y qué tuvo que empezar a pasar desde ahí? Bueno, ya nos impulsó. Ahora hay que reconstruir lo que se rompió. La tierra fue devastada, quedó desordenada y vacía. ¿Y qué hay que hacer ahora? Reconstruirla y llenarla de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Esa es la obra del Espíritu. Nos está llevando a recomponer, a recobrar el gobierno de los sentidos, el gobierno de las emociones, el gobierno de lo interno, a Él, para vivir según la razón por la cual Dios nos puso en esta tierra. Estamos en esta tierra para dar a conocer la potencia de esa bomba atómica llamada amor de Dios. ¿Cuál es el problema? La tierra ya tenía pérdidas, ¿sí? Estaba desorientada, estaba desordenada, estaba vacía. La explosión es nuclear y una explosión nuclear va a generar pérdidas. La explosión nuclear del nuevo nacimiento, de la regeneración. ¿Cuándo hay regeneración? Cuando pasamos la cruz. Va a generar pérdidas. Y el hombre, genérico, no nosotros, pero el hombre no está acostumbrado a perder. ¿Qué es la madurez? Es tener cada día más ganas de perder lo que me hace estar desordenado, fuera de órbita y fuera de atmósfera. A eso llamamos renunciar. Renunciar no es otra cosa que determinar vivir según lo que el espejo, según lo que la verdad dice, para volver a vivir en la órbita del Padre. Arrepentimiento es decidir ser lo que la verdad, lo que el espejo dice que soy. Cuando veo lo que la verdad dice de mí, es el comienzo de amarás a tu prójimo como a ti mismo. Porque no va a ser un amor sobrevalorado ni subvalorado, va a ser el amor de Dios manifiesto. Entonces yo me voy a amar de acuerdo a lo que la verdad dice, y ese es el amor que yo voy a trasladar. Cuando Cristo es revelado al entendimiento,
a la inteligencia, cuando empezamos a operar en su inteligencia espiritual, su realidad, su plenitud es una realidad para nosotros. Deja de ser una utopía, deja de ser palabras y empieza a ser una realidad. Cuando Cristo es una realidad, solo en ese momento el hombre deja de luchar contra Dios. Solo en ese momento, cuando hay luz y el hombre no cierra los ojos y se determina a caminar en función de esa luz, solo en ese momento el hombre pasa a ser débil y deja de luchar con Dios y con todo lo que Dios representa, iglesia incluida. ¿Y qué hace? Se suma al avance del propósito eterno de Dios con todo lo que tiene, con su familia, con todo su ser, con sus recursos, con todo lo que dispone. El hombre se suma, vende todo en función de la perla de gran precio, que es el Señor. Amado, ¿qué te está deteniendo hoy? ¿Qué te está deteniendo hoy de pasar esa cruz y dar a conocer ese amor que sobrepasa todo entendimiento? ¿Qué te está deteniendo? ¿Qué nos está deteniendo? ¿Qué nos está frenando? ¿Cuál es el motivo por el cual me rebelo contra todo lo llamado Dios? Amado, si yo tengo un enojo con la iglesia, con las congregaciones, yo tengo un problema de amor que tengo que resolver. Me estoy amando más yo que la que amo a Dios, aunque yo diga que amo a Dios. Necesito salir urgente. Débil es aquel que sale del amor por sí mismo y se vuelca a vivir en la plenitud del amor de Dios. Pero yo no me amo tanto a mí mismo. Fíjate cómo es tu interacción con los demás. Si yo hablo mucho de los demás. Mirá, cuando dos personas están hablando de alguien, esas dos personas se creen superior a ese alguien. Y esto para juzgar, condenar, no, es para diagnosticar. Son dos personas que se aman más que lo que Dios las ama. Están por afuera del amor de Dios. Es un amor de inteligencia humana. El amor humanista es un amor de inteligencia humana. Amate, 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 tené autoestima. Estamos hablando del amor que se nos tiene que revelar. Pero esa revelación no se manifestará sin antes tener la decisión de ser débiles y pasar por esa cruz. Y la cruz no es los clavos, es dejar todos mis cimientos a favor del cimiento que es Cristo. Y seremos la generación que venza los protocolos y que vea la realización de su amor en la tierra. Llamaremos al Señor de la historia. Amado, yo veo tanta gente hablando de juicio. Arrepienta, el juicio, el COVID es el principio de los juicios. Amado, Dios quiere manifestar su amor, no su juicio. Y para eso está buscando una iglesia que deje de pensar lo que es Dios y empiece a vivir en la plenitud de Cristo. Tenemos que construir esta palabra. Estamos construyendo la manifestación del amor de Dios en la tierra. Eso no tiene que quedar en información. Si queda en información lo subestimamos, pero si queda en vida, si queda en palabra, lo vamos a accionar y vamos a ver caer estructuras de odio, estructuras de mentira, estructuras de manipulación a favor del amor de Dios. La vamos a ver caer, porque cuando caigan el amor de Dios va a ser una realidad. Pero esto no va a pasar de algo que va a venir de afuera. Los creyentes durante años hemos orado para trasladarle la responsabilidad a Dios de lo que tiene que pasar. No, amados, Dios ya nos dio la responsabilidad a nosotros, porque Dios lo que tenía que hacer ya lo hizo y nos nombró ministros de su amor. Pero no puedo ser ministro de lo que no conozco. Procuremos vivir en ese amor.